sin duda. El abandono de la autarquía, el auge del turismo, también de la industria, pues permitieron a nuestro país empezar a recuperar esas décadas perdidas, recortar la enorme brecha de desarrollo que nos separaba del resto de países europeos. Pero lo cierto y verdad es que España seguía siendo un país pobre, un país aislado, ensimismado, un país oprimido. En la España de los años 70, esa que algunos hoy miran con nostalgia o incluso otros prometen resucitar, los ingresos medios de los hogares equivalían a menos de la mitad de la renta media de los hogares españoles de hoy. A menos de la mitad. Hace 50 años. La mortalidad infantil era el doble de la que tenía por entonces Dinamarca. La formación superior era un privilegio para unos pocos. La mayoría de las mujeres, como ha recordado Soledad, en el coloquio no trabajaban fuera de democracia. En aquella España, como nos ha recordado Eva, no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse, sin permiso de la dictadura. Los medios de comunicación lo saben bien, existía una censura que podríamos calificar de férrea, que limitaba la difusión de cualquier idea o principio contrario al régimen en periódicos, en radios, en la televisión, por supuesto en libros, en obras de teatro, en cualquier tipo de manifestación cultural y artística. El clasismo estaba institucionalizado y el sistema celebraba y perpetuaba que hubiese ciudadanos de primera y de segunda. De hecho, no todo el mundo tenía derecho a viajar. A muchos españoles y españolas se les negaba la expedición de un pasaporte. Había muchos países, también en Europa, que estaba prohibido a los españoles visitar. En aquella época, en la España de los 70, el Estado de Derecho pues era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. La gente no podía ser quien quería ser y, por tanto, tenía que amoldar su vida a la moral católica y a los principios franquistas. Las relaciones sexuales, como se ha recordado en el vídeo, tanto fuera del matrimonio o incluso la homosexualidad, eran considerados delitos y por tanto castigados como tales. El uso de lenguas que son también las nuestras, como el catalán, el euskera y el gallego, estaban restringidos en el ámbito tanto público como oficial. El divorcio estaba prohibido. Las mujeres, como bien recordaba antes Soledad, que sufrían malos tratos, pues no podían denunciarlos ni separarse de sus maridos. Y tampoco se podía abrir una cuenta bancaria o trabajar sin el permiso del marido. El plagiador, que tu vida es todo un plagio. En 1970 no se ganaba el dinero que se gana hoy en día en España, pero se vivía mejor y podían mantener a 2, 3, 4, 5 y 9 hijos. Hoy no puedes hacerlo, es imposible, porque hoy en España se gana una mierda, ¿vale? Y los servicios públicos, los alimentos, los carburantes, la energía es súper cara. Es como 400 veces más caro que en el año 1970. No sé si lo pillas. Por lo tanto, está mal dicho, mal redactado, mal escrito, mal explicado, mal de todo. Y en primer lugar, tú en 1970 no habías nacido, poco puedes saber o nada, porque no lo has vivido, yo sí. Referente a que los españoles no podíamos viajar, eso es mentira. Mis tíos han estado navegando en Rotterdam y tenía 9 hijos.
y navegó a Rotterdam. Yo he estado en 1974 en París con mi pasaporte, que iba a cumplir 17 años, y me tuvo que firmar mi padre el pasaporte como consentimiento, ¿vale? Una autorización. Luego he sacado el certificado penales en el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, en Madrid, y luego me fui a la comisaría de policía en Eduardo Dato, me parece que fue, y saqué el pasaporte y me marché a París. En cuanto a que la mujer no podía abortar y demás, la mujer abortaban, lo que pasa es que la práctica era diferente a hoy en día y nadie las perseguía, ¿vale? Nadie las perseguía, la que abortaban era perseguida. Que no se metía, sí, se metía mucho. Y había hijos de solteras, pero el Estado no se metía contigo. Franco no se metía contigo por dejar a una mujer embarazada fuera del matrimonio. ¿Qué crees? ¿Que no había cuernos con Franco? Claro que había cuernos y muchos, Pedrito. En cuanto a la libertad de expresión, el salir a las calles y tal, es un error. Yo he pateado Madrid de noche, la conozco, como si fuera mi palma de la mano, puesto que Madrid he vivido 32 años, ¿vale? En varias ocasiones, pero 32 años. Y me fui con 15 a Madrid, ¿vale? Y no me perseguía a nadie. Y andaba solo por las calles, nadie se metía conmigo, ni nadie se metía con las chicas. Y andábamos por las calles, ¿vale? Hoy en día es un peligro andar por las calles y una mujer sola puede terminar siendo violada y luego la culpa es de la mujer y no del violador. No sé si me explico, ¿no? Y si es español, sale en la radio, en la televisión y a diario. Y si es una anchoa, no pasa nada, hay que ocultarlo. Porque tienen el derecho hasta a violar, derecho a cobrar sin trabajar, derecho a la sanidad sin cotizar y tienen derecho a todo, ¿vale? Y no aportan nada al país, pero contigo sí, en estos tiempos que corren, hoy es así. ¿Qué más te podría decir yo? En cuanto a los idiomas, bueno, yo soy gallego, falo galego, carallo, eres un carallo, pero eres un carallo da cona. Filliño, ¿dónde aprendiches tú a falar así tan mal? Quen che enseñou a ti a falar de Franco si non o conocestes? Por ejemplo, nadie me lo ha prohibido y ya lo hablaba en público. Mis padres gallegos, yo gallego, toda la familia gallega, estuvieron en Cuba, en Argentina, mis abuelos, ¿verdad? Mi padre nació en Cuba, con mi tía también que nació en Cuba, y el hermano mellizo de mi padre nacieron en Cuba. Y esto antes de la República Primera y de la Segunda, porque fueron allá por el año 1910. No sé si me explico, se lo pillas, ¿no? Y he estado en Bilbao, en el año 1980 estuve en Bilbao. No era perseguido el vasco. La gente hablaba vasco en las calles y en los bares. Yo entraba a los bares y yo me quedaba maravillado. Digo, ahí va, si aquí hablan español. Hablan español, me quedé asombrado, ¿no? He vivido en Cataluña, en Barcelona concretamente, y conozco toda la costa de la Maresma, la Costa Brava, conozco todo, ¿vale? Y hablaba en catalán la gente hablaba en catalán, el que quería hablar catalán, nadie lo perseguía. Es más, te voy a contar una anécdota. Estaba trabajando yo en el restaurante Diagonal, en el Paseo San Juan 101, y que era el restaurante Soteras. El dueño era el hermano del general Soteras, ¿vale? Y resulta, yo estaba trabajando allí y tal, y estaba en la barra que tenía yo, en aquella época, pues tenía yo, pues, 17 años iba a cumplir. Y resulta que me dijo Lolita, se llamaba la que estaba a cargo de todo, ¿no? Me dijo,
Mira, Jacobo, que si tienes algún problema con la gente, no les entiendes y tal, tú le dices, mire, que hablo castellano, ¿puede hablarme en castellano? Y ya está. Y no hay ningún problema y te van a hablar en castellano. Y así era. Pero yo no le decía nada porque yo cataba bastante. Lo que pasa es que cuando me decían un tallá sisplau, pues yo no sabía lo que era un tallá, ¿no? Lo de sisplau sí. O cuando me decía un café ye, me suponía que era un café con leche, ¿no? Entonces, pues nada, pero no había esos problemas que tú pintas ahí. Tú quieres pintar a Franco como un monstruo, ¿eh? Y Franco, si lo comparamos con hoy, vivíamos mejor, éramos más libres económicamente, políticamente. Y la mujer en casa trabajaba, sí, pero también la que quería trabajar fuera, sí, había abogadas, había policías locales que eran mujeres, sí, y en mi pueblo no, pero en Madrid sí. Y en mi pueblo, en el ayuntamiento, trabajaban mujeres, no eran todos hombres. O en la cofradía de pescadores, o en las bibliotecas, trabajaban mujeres. Tú no tienes ni puta idea de lo que hablas. Cambia de camello, por favor, porque el que tienes ahora te engaña. Y dile a tus asesores que dejen de colocarse, que ya está bien, ¿vale? Porque a ti, ni plagiando, ni los papeles escritos, tienes menos inteligencia que un mosquito muerto. Pero malvado, malvado eres de cojones, tío. Eres el puto diablo personificado.